Buenas noches. Hoy presentamos una colección de historias ocurridas en el Coloso de Santa Úrsula. 3 experiencias acontecidas a lo largo de los años en un lugar con bastante carga histórica. Un estadio emblema del sur de la Ciudad de México. Es hora. Apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. 1. Los túneles. Hace 2 semanas mi hermano cumplió 31 años. Sacando cuentas, esto que te voy a compartir sucedió hace más de 15 años, pero él lo recuerda todavía muy bien. Entonces estaba en un equipo de fútbol de la escuela. En 6º grado participó en un torneo interescolar en el que su equipo fue haciéndose paso hasta la final con un muy buen puntaje. Uno de los premios consistía en visitar el Estadio Azteca, las canchas, los vestidores, las tribunas y además chutarle unos penales a un portero famoso del América. Arrasaron en la final, por lo que el premio le tocó a mi hermano y a sus amigos. El día de la visita se fueron en camión todos los chicos integrantes del equipo. Algunos familiares que pudieron acompañarlos en carro siguieron el autobús hacia el sur, hacia el Coloso de Santa Úrsula. Mi padre se ofreció a acompañar a los chicos y regresar con ellos, quedarse a esperar en el estacionamiento por si se les ofrecía algo. Yo me acuerdo de aquella noche porque yo también estuve ahí, aguardando en el auto a que terminara la convivencia. El entonces famoso portero me imagino que habría tenido una agenda apretada, pues pasaban las horas y él no llegaba. Los chicos ya se estaban desesperando, tanto que algunos que tenían a sus respectivos familiares esperando a entradas del estadio, se retiraron en el transcurso de la tarde. A las 9 de la noche, el entrenador de la escuela les dijo que el coordinador del evento le había avisado que aquel jugador venía llegando por Calzada de Tlalpan. Mi hermano recuerda que se sintió nervioso. Él realmente quería estar ahí y conocer a su ídolo. No solo llevaba un jersey para autografiar, sino un álbum coleccionable al que no le faltaba ni una sola estampa. Estuvieron 2 horas conviviendo con el portero, jugando, platicando, escuchando anécdotas, mirando las instalaciones que el resto de la afición desconoce. Antes de partir de vuelta al colegio, mi hermano pidió permiso para ir al baño. Cuando le avisó al entrenador, sus demás compañeros también se unieron. Para ese momento, entre los que se habían retirado temprano y los que no pudieron ir, ya solo quedaban 3 chicos, Armando, Christopher y Héctor, mi hermano. Atravesaron la cancha, misma que estaba completamente iluminada por enormes reflectores que apuntaban desde todas direcciones. Subieron a las solitarias tribunas y entraron por un túnel vacío y silencioso. El resto de la construcción se encontraba oscura, fría, lúgubre. Héctor recuerda que haber encontrado el estadio para ellos solos le llenó de emoción y de asombro. Sin embargo, no podía ignorar que en cada rincón, en cada espacio desierto, había una vibra inquietante. Una atmósfera aterradora que se hacía más densa mientras más se alejaban de la luz, mientras más se adentraban en la parte que las cámaras no muestran en un partido televisado. La luz que salía por la puerta del baño era lo único que los conducía en un camino interminable y lleno de ecos. Los chicos iban bromeando, igual que hacemos todos, para tratar de disimular un poco el miedo que provoca el vacío a sus alrededores. Uno de ellos incluso sugirió que regresaran a la cancha o que hicieran del baño en una esquina, en lo oscurito, aprovechando que nadie los estaba viendo. La lámpara del baño parpadeó.
Se apagó por 5 o 6 segundos, en los cuales el piso de piedra quedó pobremente iluminado por lo poco que entraba de luz desde los túneles. Tan solo se encontraban a unos 10 pasos de la entrada. Tras el apagón, los muchachos no pudieron evitar tomarse de las manos o abrazarse. Instantes después, se volvieron a encender los tubos fluorescentes dentro del sanitario de hombres. La luz que salió de ese lugar mostró de nuevo los alrededores, agregando un detalle difícil de olvidar. Había un niño entre ellos y la entrada del baño. Un chico que se tapaba la boca con ambas manos, alguien que ninguno de los presentes había visto en todo el tiempo que estuvieron dentro del estadio y que además nadie había escuchado acercarse. Tal vez habría salido del baño, pensó Héctor. Uno de ellos miró en todas direcciones para averiguar si había alguien más acompañándolos o esperando al niño. Hubieran querido seguir caminando, pero aquella repentina aparición no se movía de su lugar, únicamente los observaba con una mirada vacía. Se prepararon para volver sobre sus mismos pasos. Entonces aquel niño avanzó, se acercó a ellos y les dijo: «Tengan cuidado con ese túnel». Terminó de decirlo y entonces se quitó las manos de la boca para señalar el lugar del que estaba hablando, pero según dice mi hermano, ninguno siguió la dirección en la que apuntaba. Los tres veían su horrible rostro sin quijada. Fue entonces que uno de ellos se echó a correr y los demás lo siguieron. Corrieron en la oscuridad, se saltaron el primer túnel que tenían al paso, pensando en la recomendación que les había hecho aquel chico. Christopher tropezó, se raspó las rodillas y la palma de una mano. Los demás se regresaron a ayudarlo. Ahí se dieron cuenta que nadie los venía siguiendo, pero seguían asustados y ya no querían permanecer ni un minuto más ahí. Cuando salieron al estacionamiento, mi padre y yo los encontramos pálidos, aún espantados. Armando venía llorando y ni siquiera podía hablar. No se quisieron subir al camión, abordaron el coche y nosotros llevamos a cada uno de los muchachos a sus respectivas casas. En el camino no podían dejar de hablar de lo que habían visto y les había ocurrido. Ni mi padre ni yo podíamos creer lo que nos estaban contando, pero los testimonios de cada uno eran idénticos. Se veían tan asustados que no parecía que estuvieran mintiendo. Días adelante fuimos de visita con sus primos. Ellos entonces tendrían 19 y 20 años más o menos. Ellos nos dijeron que existe el rumor de que en el Estadio Azteca se aparece un niño. Seguro ya conoces la historia. Se habla de una terrible estampida al término de un partido. Una víctima fatal resultó de aquel incidente. Desde entonces se habla de que en los túneles o en las tribunas un pequeño aparece caminando, dando recomendaciones, buscando a sus padres o tan solo deambulando en los oscuros espacios. Si Christopher o Armando escuchan esto, mi hermano les manda saludos. Dos, los pasillos. Le pedí permiso a Luis Daniel para narrar algo que me contó hace años cuando trabajábamos juntos. La única condición que me dio fue que no mencionara el nombre de la empresa, ya que él aún labora en ese lugar. En ese entonces hicieron una rifa de fin de año y él se ganó un par de boletos para ver la final de la Copa desde un palco ejecutivo. Dice que la pasó de lujo. Antes había estado 1 o 2 veces en el estadio, pero que nunca ni de cerca había pasado por los palcos.
Cuando terminó el encuentro, los ejecutivos de la empresa con los que acudió lo invitaron a quedarse a festejar. Había barra libre, además de que acababan de servir nuevamente el buffet. Luis Daniel se quería quedar un rato más, pero traía el coche y no podía tomar. Estuvo ahí hasta las 11 de la noche y entonces se despidió. Los espectadores y la afición tenían un par de horas que habían abandonado el estadio, por lo que cuando mi compañero salió, encontró los corredores, los túneles y el resto del sitio completamente vacíos. La ausencia de ruido, de gente en las tribunas y de la algarabía que caracteriza al coloso de Santa Úrsula le provocó escalofríos. Esa sensación que producen los lugares públicos cuando se encuentran desiertos se parece mucho al miedo. Bajó varias escalinatas, buscó la salida entre decenas de accesos y túneles que se veían idénticos. Recordó que había dejado el coche demasiado lejos, ya que, como llegó tarde, no encontraba lugar. A medio camino, dentro del laberinto de piedra que forman sus columnas, sus pasillos, sus corredores, sus rampas de concreto, él escuchó el eco de un taconeo. Los pasos comenzaron lentos, espaciados, poco a poco fueron haciéndose más rápidos hasta que se escuchó como si se vinieran aproximando para alcanzarlo. Luis Daniel se detuvo esperando que una muchacha pasara corriendo a su lado, sin embargo, eso no ocurrió. De un momento a otro, el taconear que venía atrás de él se escuchó en todas partes, saliendo de un túnel, bajando una rampa, alejándose hasta desaparecer. Mi compañero se sorprendió por el extraño fenómeno que acababa de presenciar. No obstante, seguía mirando a sus alrededores, esperando que eventualmente apareciera la dueña del caminar que resonaba en las frías y grises paredes y columnas. Antes de llegar al último nivel, escuchó un grito. Esta vez sí pudo identificar de dónde venía. De la parte más alta, sobre una trave, había una mujer con los pies colgando hacia el vacío. En el techo había lámparas encendidas, sin embargo, parte de una estructura impedía el paso de la luz hacia donde se encontraba la persona, por lo que Luis Daniel no pudo ver su rostro, pero por el tipo de alarido que había escuchado, imaginaba que era de desesperación. La mujer parecía que iba a saltar o que se estaba resbalando, cada vez se veía más cerca del borde. Mi compañero, alarmado, se echó a correr para buscar ayuda. Encontró varias salidas, pero todas cerradas, y en ninguna de ellas había personal que pudiera auxiliar. Locales cerrados, coches vacíos. Recorrió gran parte de la planta baja hasta que encontró a un muchacho con uniforme del estadio. Le dijo que había visto a una mujer casi colgando de una viga. Ambos se echaron a correr en la dirección por la que había llegado mi amigo. Él miraba hacia el techo buscando el lugar en donde había visto a la persona. Realmente no había memorizado el lugar exacto, pero sabía que debía seguir ahí, a menos que ella hubiera resbalado al vacío. Llegaron hasta donde se terminaba el corredor, pero no encontraron a nadie. El trabajador del estadio no se veía tan sorprendido, ya que según él, no es extraño ver siluetas, escuchar pasos, creer ver a alguien que desaparece repentinamente. Para probarlo, le señaló la estructura cercana al techo, le hizo observarla desde varios ángulos para comprobar que era prácticamente imposible llegar ahí a menos que se tuviera una escalera muy alta. Luis Daniel salió al estacionamiento, caminó a solas hasta donde había quedado su coche.
Metros antes de llegar a él, volvió a escuchar el taconear en el pavimento. No quiso voltear porque sabía que no era una persona, no era algo real lo que estaba escuchando. Entró, inmediatamente cerró la puerta y puso el seguro. Efectivamente, se encontraba completamente solo, a varios metros a la redonda. Tres. El estacionamiento. Una amiga de mi hermana hasta el año pasado trabajaba vendiendo comida afuera del estadio. Tras la pandemia tuvo que vender un carrito que cargaba de botes de tamales, de canastas de tacos o de ollas de elotes servidos, esto dependiendo de la hora del día y de la clase de evento. Hace poco nos contó que ella había visto de todo en el estadio, horribles peleas que terminaban hasta que aparecía el primer muertito, horribles accidentes de tránsito a las afueras del recinto. Nos contó varias anécdotas, pero la que me llamó más la atención es la que me llevó a redactar este correo. Doña Leti dice que una noche la gente salió muy molesta con el resultado del marcador. Esa noche, después de una larga jornada de triunfos y derrotas, en un momento decisivo, perdió la justa a aquel equipo. Cuando algo como eso sucede, el ambiente cambia, se torna extraño y triste, pero también hasta se respira la ira y el enojo. Según la señora, en días como ese ocurren accidentes de todo tipo, no solo los que causan a propósito los fanáticos cuando mezclan el alcohol y la decepción. Alrededor del estadio ocurren robos, hay atropellados, gente desaparecida o que termina en el hospital. Después de que se empezaron a vaciar las tribunas, la gente que venía en coche taponeó las salidas del estacionamiento, mientras que los que regresaban a casa en transporte abarrotaron las paradas de camión y las estaciones cercanas del metro. En un momento, doña Leti empezó a ver que iba siendo hora de llamarle a su cuñada para que pasaran a recogerla. Entonces se acercó una familia, 2 hombres, 2 mujeres y un niño. Se asomaron al interior de la olla para escoger lo que quedaba entre el agua tibia y amarillenta. De pronto uno de ellos le preguntó si no le daba miedo quedarse tan tarde. Los alrededores se habían vaciado poco a poco hasta que solo quedó uno que otro transeúnte. Leti, distraída con lo que estaba buscando en una bolsa, les empezó a contar que ella no le tenía miedo a la noche ni a la oscuridad, pero eso no era verdad. Ella sabía de tantos casos de abuso y violencia que se daban alrededor de la zona, que lo único que se le ocurrió decir era que no estaba sola, que a unos metros su esposo y su hermano la estaban esperando en una camioneta a que terminara de vender. Levantó entonces la mirada y ya no encontró a nadie. La familia con la que estaba hablando se había desaparecido, se había esfumado de su vista. Había varios metros de plaza vacía a sus alrededores y en ellos ni una sola persona. Doña Leti se asustó bastante, sintió pesar y escalofríos. Poco después sonó un mensaje en su teléfono. Era su cuñada avisando que ya estaba cerca para que empezara a aguardar. La señora ya tenía todo listo, solo estaba esperando ver en la calzada la camioneta guinda de su hermano. En un momento se agachó a recoger algo que se le había caído al suelo. Entonces, por debajo del carrito y del otro lado, la cara de una muchacha le dijo: «Ya váyase, jefa, no la vayan a asustar». El rostro de aquella mujer no tenía color, se veía como lo que era, un muerto.
Doña Leti durante 16 años vio tantas cosas en la plaza, en el estacionamiento, en las entradas del estadio, cosas que suceden cuando la gente sale enojada, como si esos sentimientos dieran fuerza al centenar de almas que se dice que quedaron sepultadas bajo las toneladas de concreto que alzaron el estadio. De seguro has oído en otros lugares que el estadio es también un cementerio de almas, último lugar de descanso de una incontable cantidad de personas que desaparecieron en los años de su construcción. Si no lo sabías, ahora lo sabes. ¿Qué historias conoces de este lugar? ¿Cuántas veces has visitado el Estadio Azteca? Sabemos que aún quedan varias historias por contar. Deja en los comentarios tu opinión. Pide a la producción el resto de experiencias que tenemos de este sitio. Nos escuchamos pronto. No te vayas sin dejar tu like o suscribirte si te gustan las historias de terror. Alguien te observa en la oscuridad.